Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por venir en esta hermosa noche cruceña de tanto calor. Es la belleza de vivir en Santa Cruz y no de vivir en La Paz, porque si no estaríamos ahorita con mucho frío. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a Paul Candal, que nos está dando este lindísimo boliche. También a Cristina Sanquis, que nos va a regalar después una linda hora de violín, porque esto no podía ser una linda noche sin música. Y también a San Pedro, que espero que no nos dé nada de lluvia. El objetivo de este encuentro es darles a ustedes la oportunidad de poder identificar algunos elementos para que la vida sea un poquito más ligera, porque a veces estamos con demasiadas cosas encima que no nos permiten caminar bien. Ese concepto de caminar ligero lo aprendí cuando fui al camino a Santiago de Compostela, que una de las enseñanzas fue de que todos empezamos en el mismo punto y terminamos en el mismo punto. Todos caminamos la misma distancia, todos somos iguales, todos nos ayudamos, la única diferencia está en el tamaño de tu mochila. Si tu mochila es muy pesada, igualito vas a tener que llegar hasta el final. Si tu mochila es ligera, lo vas a disfrutar mejor. Ese es el concepto que les quiero tratar de transmitir hoy día. Les voy a dar algunos conceptos que les pueden ser un poco incómodos, pero lo que yo no quiero es darles a ustedes ninguna receta de cómo vivir mejor, ni de cómo vivir más cómodos. Más bien lo que quiero es que se pregunten si lo que ustedes saben o lo que ustedes creen que saben está bien o no. Y digan, ok, esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Por tal. Por ahí va. Un poco sobre mi historia. Tengo ahora 58 años, estimo que tengo 25 años más de vida, ¿no? Hasta los 83 años. En términos de fútbol, me faltan 25 minutos para que acabe el partido, más o menos, ¿no? Y si estuviéramos en un día, si me levanto a las 7 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche, estaría a las 4 de la tarde. O sea que todavía me falta un poco de tiempo. Y lo que quiero hacer en estos 25 minutos que me falta de tiempo es vivir lo más intensamente posible. Tal vez jugar un partido diferente, tal vez entrenarme más, pero no hacer lo mismo que lo que he estado haciendo antes. ¿Qué es lo que he hecho antes? Antes, lo que he hecho hasta mis 52 años, he hecho lo que se esperaba de mí. He estudiado, he trabajado 27 años en empresas, en el cargo de finanzas, por ahí he estado en empresas nacionales, multinacionales y familiares. He hecho mis deberes como padre, he hecho mis deberes como un buen ciudadano. Y después me he dado cuenta que no hay cosa más aburrida que escribir las cosas de un buen ciudadano. Un buen ciudadano no tiene mucho que decir. Un buen ciudadano es más tranquilo. Lo que tienes que hacer es mover las cosas. Y es lo que voy a hacer, es mover. El 2018 cambié de rumbo, renuncié a todo eso y decidí conectarme con la gente, que era lo que más me alimentaba. Empecé a escribir, empecé a conectarme. ¿Qué significa conectarme? Eso es algo que también me ha traído el camino a Santiago de Compostela, que ha sido eso algo raro. El segundo viaje que he hecho al Camino a Santiago, las personas que me contaban sus historias, que eran de diferentes nacionalidades, las personas que me contaban sus historias, de repente yo sentía que sus historias eran también mis historias. Era algo que nunca lo había sentido antes. Entonces, cuando empecé a escribir en las historias de otras personas, pero en primera persona, como yo. Entonces, las alegrías, las tristezas, las frustraciones, todo eso lo sentía ahí, como si yo fuera esa persona. Eso me ha dado una cierta perspectiva de cómo son las cosas, especialmente cuando empecé a escribir historias de familias. Y ¿qué es lo que descubrí en este camino de escribir en primera persona? Que hay muchas cosas que están un poco ocultas.
cuando le preguntas a una persona que te cuente su historia, te cuenta lo que quiere contar o lo que se acuerda o lo que está con ganas de contar. Y cuando yo empezaba a escribir, de repente habían pues lagunas, y cuando preguntaba, oye, ¿qué pasa con esto?, encontraba que habían cosas que la persona no quería contar porque le causaba pena, porque le causaba tristeza, o porque simplemente los había bloqueado. Con las familias me pasó lo mismo. Las familias lo que tienen son tabús, que son cosas que han pasado en la familia que cuando las cuentas un poco amenazan la unidad de la familia. Y también otra cosa que me he dado cuenta en las familias es de que la gente no sabe las circunstancias o la forma como se han producido las cosas. Hay mucha gente que no sabe las circunstancias en las que han nacido, por ejemplo, el contexto. Y me ha pasado a mí descubrir cosas que la misma persona o sus hermanos no sabían. Entonces, ahí te empiezas a preguntar, bueno, ¿y yo qué sé de mi familia? Me pasó a mí lo mismo. Cuando empecé a investigar la historia de mi lado paterno, de los Grisi, de los italianos, había ahí una cosa que no sabía, que era una parte de la tradición familiar. La tradición familiar en mi familia, ¿cuál era? Que mi abuelo era súper estricto, era lejano con sus hijos y era un ogro más o menos. Pero después, viendo la historia de él y viendo la correspondencia que él ha escrito ya en sus últimos años, había sido un tipo más bien súper tierno y muy sentimental. Y en uno de sus escritos él decía a su nieto, tú tienes que comportarte duro con tus hijos, porque ya dice la Biblia, el que no se comporta duro, el que no pega palo a sus hijos es porque no lo quiere. Entonces él ha seguido esa forma de educar a sus hijos, y eso ha hecho de que nosotros tengamos esa tradición de la familia, de que el abuelo era así, no era así. Bueno, el otro día a las 6 de la mañana, no sé si a ustedes les pasa que las mejores ideas se les ocurren cuando se están despertando, cuando todavía el subconsciente está activo y su intuición todavía está activa, pero empieza el consciente a agarrar ideas. Ahí se me ocurrió que podría ser algo como que vivimos dentro de un cubo que tiene varios límites, y que ese cubo no necesariamente es un cubo cuadrado, porque precisamente por esto que les estoy diciendo, de que hay cosas que no son como parece que son. En el caso de las familias, es un proceso que yo he tenido. Entonces me ha ocurrido que vivimos en un cubo, y ese cubo tiene seis lados. ¿Cuál es el lado que se me ha ocurrido que puede ser el lado de abajo? Es el lado de la familia, es de donde provenimos. ¿Ok? El lado que está detrás nuestro, se me ha ocurrido que es la religión, porque es algo que no lo vemos, pero que lo sentimos. Lo que está al frente es la sociedad, es lo que vemos. Lo que está a los lados es lo que nos acompaña. A un lado están los parceiros, que son nuestros amigos, nuestros hermanos, incluso nuestros padres, nuestros hijos, nuestros colegas de trabajo, esos parceiros que te acompañan siempre. Y en el otro lado están las parejas que tenemos, los enamorados, los ex enamorados, o sea, todo lo que son las parejas, novios, esposas, lo que sea. Y arriba, ¿qué es lo que tenemos? Arriba lo que tenemos es nuestra percepción de nosotros mismos. Es el techo que nosotros nos autoimponemos. ¿Ok? Entonces, sobre esa base les voy a explicar qué es lo que me ha parecido que no es tan como es. Primero, en la parte de la familia, esto que les decía, que las tradiciones familiares no son como nos la han llegado. Imagínense una Navidad, ¿ok? En una Navidad y piden después a los que han participado en esa Navidad que les cuenten cómo ha sido esa Navidad, y les cuentan cosas diferentes. El mismo evento. ¿De qué depende? Depende de la edad de quien te la cuente, depende
del estado de ánimo de cuando te lo cuente, depende de su memoria y depende de su personalidad. Si por ejemplo, eso yo lo veo en los casos de las parejas divorciadas, y uno de los hijos se queda con la pareja. El hijo que se queda con el padre o la madre escucha generalmente la versión del padre o de la madre. Y depende cuál sea su personalidad para que ese hijo o hija asuma la figura del padre o de la madre que no está. O lo mismo pasa con los hermanos que no están, o lo mismo pasa con cualquier cosa que rodee a la familia. Entonces, si es que las tradiciones que nos han llegado no son precisamente las que conocemos, ¿cuáles son? ¿Hay alguna verdad? Tal vez no hay verdades. Tal vez hay muchas verdades. Entonces, ¿de qué nos agarramos? Bueno, lo que les estoy diciendo es que la idea es no agarrarse a nada. Simplemente dar el beneficio de la duda a todo lo que se nos presenta. Eso es un poco desestabilizante. Ahora ahí viene un otro tema, que es el tema del apellido. Según nuestra tradición occidental, el apellido que tenemos es el apellido del padre y del abuelo y del bisabuelo, todos en línea de los varones de la familia. Si estuviéramos en el Brasil sería al revés, sería el apellido de la madre y de la abuela y de la bisabuela. Entonces, todo lo que nosotros nos hemos formado en nuestros respectivos círculos familiares, que se basan en base a la marca de la familia, por ahí no es una marca que realmente es marca, porque por ahí yo me podría apellidar Ibáñez, creo, si voy por el lado de mi madre. Entonces, el apellido yo lo considero un tipo de falacia, porque no es algo que realmente nos debería identificar como personas. La identificación nuestra como personas es de acuerdo a lo que nosotros nos construimos, no de acuerdo a lo que nos dicen, ¿ok? Eso es en la parte de la familia. En la parte de la religión, hacia atrás, hablar de temas de religión siempre es un poco complicado. En los temas de la religión, a ver, ¿cómo ha sido mi proceso? Que tal vez ustedes pueden identificarse con ese proceso. Cuando éramos chicos todo era en español. María hablaba en español, José hablaba en español, todas las comuniones eran en español, todo era en español. Los matrimonios, las comuniones, todo era en español, era súper simple. De ahí cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que no era en español. La primera noticia de que no era en español ha sido con Jesus Christ Superstar, que de repente hablaban inglés y además bailaban y eran unas canciones hermosas. Lo lindo de esa película de Jesus Christ Superstar es que te daban la historia desde otro punto de vista. No sé si ustedes se acuerdan de cómo era Jesus Christ Superstar. Es Judas Iscariote el que hace, el que cuenta la historia y le dice a Jesús: oye, tú que has empezado este movimiento tan chico, tan lindo, ahora se está saliendo de tus manos. Y después que Jesús dice, en serio que tengo que morir para que todo lo que he hecho y lo que he dicho valga, tengo que morirme. Y de ahí, o sea, el punto es de que esa película abre el concepto de que hay seres humanos ahí que han tenido sus vidas. Incluso Pilatos, que era un funcionario romano, también tuvo su vida y que le tocó una crisis y tuvo que decidir. Entonces te preguntas, bueno, ¿y cómo eran todos esos humanos? Y también después, como soy un poco curioso, he investigado un poco más sobre la vida de Jesús en esa época. Llegó otra película, si se acuerdan, la Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que hicieron un trabajo fantástico en hacer la película en arameo y en griego, que eran los idiomas originales. En la presentación que hice en el Teatro Albina, me animé incluso a rezar el Padre Nuestro en arameo. Y vi en YouTube las diferentes versiones que había. Y es chistoso porque el arameo tiene diferentes formas de pronunciación.
Y resultaba que Jesús hablaba arameo con acento de Galilea. Y cuando fue a hablar con Pilatos, hablaba en griego. Entonces eso te hace preguntar, bueno, al final hay diferentes versiones, hay diferentes idiomas, hay diferentes versiones de la Biblia, hay diferentes versiones de los evangelios. Hay los evangelios apócrifos, no sé si ustedes han escuchado de los evangelios apócrifos, son evangelios, son escritos muy antiguos, de la misma época, pero que no han sido incorporados en la Biblia. Entonces hay otras versiones. ¿A cuál versión nos agarramos? Si es que queremos que el mundo sea blanco y negro. Si es que queremos agarrarnos de la ley del mínimo esfuerzo. Esto de la ley del mínimo esfuerzo, lo escuché de un ingeniero que me dijo que el agua circula por donde menos esfuerzo tiene que hacer. Lo mismo se aplica a nuestras vidas. Si es que nosotros en la parte de la familia o en la parte de la religión nos agarramos al mínimo esfuerzo, aceptamos todito lo que nos dicen, a ojo cerrado. Eso es lo que les quiero transmitir, no aceptarlo todo a ojo cerrado, porque hay cosas que no son tan así. Personalmente hay dos cosas en las que yo no me siento cómodo en la misa. Yo no me siento cómodo con eso de que todos somos culpables desde el día que hemos nacido. Obviamente hay unas explicaciones y todo, pero eso por mi culpa, eso no lo rezo, porque no estoy de acuerdo con eso. Y tampoco, y también rescaté algo que es de la Biblia, que no es de la Biblia, sino de los primeros cristianos, que ellos no estaban de acuerdo con hacer con tener la cruz como un símbolo de nada, porque la cruz es al final un instrumento de tortura. Son simplemente pequeños cuestionamientos que me hago. Ahora viene un cuestionamiento mucho más grande, que son las otras religiones del mundo. Nosotros aquí en Latinoamérica estamos muy cómodos porque casi todos son cristianos, de diferentes denominaciones, pero al final somos cristianos. Entonces no tenemos el lío que tienen en otros lugares. Pero si vemos cómo están divididas las religiones en el mundo, los cristianos somos el 33% de la población mundial. Quiere decir que 67% no es cristiano. Hay algunos que nunca han escuchado hablar de Jesucristo. 25% son musulmanes. Somos 8.000 millones de personas en el mundo, son 2.000 millones de personas que son musulmanes. El otro día fui a una mezquita, por primera vez en mi vida. Me quité los zapatos y hablé con la gente de la mezquita. Es un lindo ambiente y estuve en sus rezos. Y pienso hacer lo mismo también en las sinagogas, pienso ir también a otras denominaciones y poder percibir ese ambiente de humanidad. Pero eso, ¿qué es lo que hace? Eso hace de que te desestabiliza un poco, de que tu creencia no es la única creencia, de que la palabra, como te dicen en la Biblia, ¿no? La palabra y es la única palabra, pues no lo es. Hay mucha gente que no sigue esa palabra y no tiene por qué seguirla. Eso te desestabiliza un poco. Bueno, ese es el lado de atrás. ¿Sí? Ahora nos vamos al lado de adelante, que es el lado de la sociedad. Y ahí hay varios cuestionamientos que también me hago. ¿Cuáles son esos cuestionamientos? Primero, lo que todos nosotros tenemos, grupos de WhatsApp. Empecé a ver los grupos de WhatsApp de los que yo tengo, de los que yo formo parte, y todos son más o menos iguales. ¿Por qué estoy en esos grupos de WhatsApp? Porque hay un interés común. Somos del mismo colegio, somos del mismo grupo de deporte, somos del mismo, tenemos intereses que son parecidos. Pero eso hace de que cualquier opinión que tengamos en esos grupos, o sea, los que están en esos grupos no pueden opinar muy diferente al resto. Es como una caja de resonancia. La primera persona que dice algo que está fuera del pensamiento de ese grupo, le hacen bullying o lo sacan del grupo directamente. Entonces, para formar parte del grupo y para no tener muchos rollos, lo que haces es callarte, si es que tienes una opinión muy diferente. Porque si no, empiezan a rechazarte. Entonces es una pequeña caja de resonancia. Te pones a pensar qué tan relevante eres tú o son tus grupos respecto a la sociedad.
cuando yo tenía el Facebook para temas personales, ya no lo tengo para temas personales, son más temas de trabajo, pero cuando tenía para los temas personales, hice un, un trabajo de poder detener a todas las personas con las que yo estaba dispuesto a tomar una taza de café. Esa era la, digamos, el parámetro para sumar amigos. ¿Por qué? Porque ponía cosas personales. Sumé 400 personas, que sumaban mis amigos, algunos amigos de amigos, amigos de mis hermanos, colegas de trabajo, 400 personas. Y obviamente, 400 personas no estás en permanente contacto con 400 personas, ¿no? Estás con menos. Entonces te preguntas, lo que yo escucho en mis grupos, o en mis reuniones sociales, o en los círculos a donde voy, ¿es relevante realmente? O sea, ¿es representativo de todo lo que está sucediendo en la sociedad? Pues sencillamente no lo es. Entonces, eso es algo que también desestabiliza. Porque si lo que tú opinas no es representativo, o lo que opina tu ciudad incluso, o tu barrio, no es representativo, entonces, ¿cuál es la verdad? No la sabes. Y eso es también un tema de desestabilización. Nos vamos a la parte del hemisferio. En el hemisferio tenemos 1.000 millones de personas en el hemisferio americano. El país más grande, el más desarrollado es los Estados Unidos. El problema que le veo es que los Estados Unidos solamente tiene el 4% de la población mundial. Nada más que el 4%. El 4% pues es nada. Y todas nuestras referencias culturales, todas nuestras referencias de películas, de música, viene de ahí. Entonces, también te hace preguntar, ok, toda la influencia que he recibido desde que he nacido, porque estamos en esa zona de influencia de los americanos, ¿es realmente válida para tratar de enfocarse a todo el mundo? Pues no lo es. Eso te produce también otro tipo de desestabilización. De ahí nos vamos a los que nos acompañan, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros colegas de trabajo, incluso padres e hijos, todos los que nos acompañan en el camino. El concepto acá que he aprendido en el Camino a Santiago es bien lindo. Vas caminando, es lo que les dije antes, vas caminando y la gente se te apega, te acompaña por un tiempo y de ahí se va. Algunos partes con algunos al principio, pero a veces caminas más rápido, más lento y te separas. Y algunos que llegan antes y otros que llegan después. Lo lindo de eso es que en el camino has llegado a compartir. Entonces, algo que he aprendido ahí es a agradecer por quienes nos han acompañado. Agradecer, en el caso de los padres, por ejemplo, ¿okay? que estaban ahí cuando partimos. Y cuando se mueren, ya no están. ¿Qué vas a hacer? ¿Acordarte de todo lo pasado? Sí, puedes acordarte, pero también lo que puedes hacer es simplemente agradecer. Agradecer que te hayan acompañado. Cuando estás con un amigo que está contigo, va, viene, agradeces por cada momento que has compartido con ese amigo. O con alguien nuevo que has conocido que nunca pensabas que lo conocerías. Como me ha pasado a mí en el Camino de Santiago, he conocido gente maravillosa por un tiempo. Y lo único que hago es agradecer por esa gente. Y también no opinar mucho sobre quiénes son esas personas, porque realmente no sabes. Muchos de nosotros tenemos experiencias laborales que las pueden repetir. Yo les voy a contar una que he tenido, que hasta ahora me acuerdo. Es de una chica nueva que contraté en la oficina, que era muy extraña porque no se llevaba bien con nadie. Y siempre estaba apartada, y la hacían camarilla, como sucede aquí en Santa Cruz. Y no sabía por qué. Un día me senté, me quedé hasta tarde en la oficina, ella se quedó también, y le
pedí que venga y empezamos a hablar un poco. Y lo que ella me dijo fue algo muy triste, pero es así como ella funciona. Lo que ella me dijo es que ella siempre espera lo peor de la gente. Entonces siempre está a la defensiva. Entonces siempre a la defensiva atacando, siendo agresivo. Y eso, hasta ahora me acuerdo de eso, era súper triste, porque eso ha hecho de que esta chica no se integre. Otra cosa que también me ha pasado cuando hice las historias de las familias de mi papá y de mi mamá, es que cuando hice la historia de mi mamá, que era cuando venía desde La Paz a Santa Cruz a visitar a su abuela acá, que era Manuela Ibáñez Velasco, que le decían mamá mía. Y mi mamá era niña, ella se acuerda que llegaba a la casa de mi abuela y se subía a uno de los árboles ahí a ver la plaza. Y estaba feliz cantando mientras el viento movía las ramas de los árboles. Por primera vez la vi a mi madre de niña, porque a mi mamá siempre la he visto pues como mamá, nunca la he visto como niña, nunca la he visto como adolescente, pero ahí yo la he podido ver como niña. Lo mismo cuando hice la historia de mi padre, y cuando pude armar que mis abuelos volvieron a Italia cuando mi papá tenía 22 años. Y lo vi a mi papá solo, jovencito de esa edad, 22 o 24 años, con sus hermanos mayores, viviendo con su tío, y perdido, porque sus padres ya no estaban. Y eso un poco me ha hecho entender algunas cosas de él, algo, porque los hombres somos muy boquiduros, no hablamos. El punto que les quiero dar es que las personas que te acompañan tienen sus propias historias, que a veces no las sabemos. Y a veces son historias hermosas y a veces no son. Entonces, esta gente que nos acompaña, simplemente lo único que podemos hacer es agradecer por lo que nos acompañan, pero no tener como un blanco o negro que esas personas son así porque las vemos así, porque como les dije, no sabemos la verdad, no la sabemos. Es posible que incluso esas personas tampoco sepan de ellas mismas, como lo voy a hablar cuando hable de la parte de arriba del cuadrado. De ahí viene el otro lado del cubo, quiero decir. De ahí viene el otro lado del cubo, que el otro lado del cubo es tus parejas. ¿Ok? Y en la parte de las parejas, algo que he aprendido es que si tú realmente amas a una persona, si es que esa persona se va, si amas realmente a esa persona, lo que quieres es que esa persona sea feliz. No me convence, es un proceso, obviamente es un proceso. Ahora a mis 58 años tengo un poco la ventaja de poder ver todo un poco más en perspectiva, no ser tan absolutista y ser un poco más, ver las cosas con más relatividad. Y cada persona tiene su proceso, tus parejas también tienen sus procesos. Entonces, yo no estoy ahora de acuerdo con ese concepto de propiedad de tu pareja, de exclusividad de tu pareja. Porque, ¿qué pasa cuando estás con eso de la propiedad, que es exclusivo, es solamente para mí, no puedes ver a nadie más? Te ata, no te deja caminar. Estás siempre preocupado de que la persona no se vaya, como teniéndola atada. Creo que el término esposa es porque son esposados, ¿no? Y eso hace que no camines ligero. Entonces, si es que tu pareja puede irse cualquier rato, ¿a qué te vas a aferrar? Yo creo que a lo que se pueden aferrar es a ser tú la mejor compañía de ti mismo. Y de saber de que siempre vas a caminar solo, porque al final caminamos solos, como en nuestros sueños. Siempre nos soñamos solos, siempre estamos solos en nuestros sueños.
Entonces, cuando la persona se va, que puede irse porque tiene otros temas, o puede fallecer incluso y uno se vuelve viuda o viudo, tienes que tener, yo creo, la suficiente capacidad de poder sostenerte solo. Y eso es un proceso también de disciplina, de poder entrenarte a ti mismo, de que puedes estar solo y no hay tanto drama. La disciplina en el sentido de que si es que alguien se va, no estar buscando inmediatamente compañía, porque si no te desesperas, sino quedarte solo y disfrutar de tu compañía. El concepto es, tu pareja no va a ser tu pareja por siempre. Puede irse en cualquier momento. Tú te puedes ir en cualquier momento. Entonces, no te aferres a eso, a esa relación. Y viene el último punto, que es el de arriba, es la percepción de uno mismo. En la percepción de uno mismo es como un techo, ¿no? Es como un techo, es lo que tú crees que eres. Porque todos los otros lados te han dicho lo que eres. Tu familia te ha dicho lo que eres desde niño. Tu religión te ha dicho hasta dónde puedes ir, hasta dónde no puedes ir. Tus amigos también, de alguna manera, te van diciendo lo que eres o lo que no eres. La sociedad, absolutamente, te pone límites. Entonces, y como es un cubo, ¿no? Un cubo tiene aristas, ¿no? Digamos, el cubo, las 4 aristas que juntan a la familia de ti son las 4 aristas que te soportan. ¿Cuál es mi percepción? De que mientras, si es que tú tienes a todos los lados fijos, entonces este lado nunca se va a mover. Pero cuando empiezas a moverte un poco, y a golpear acá, y a golpear acá, y a golpear, entonces este lado se va a mover. Pero no se va a caer. Porque increíblemente este lado salta, o sea, se va diluyendo. Y terminas no teniendo ningún techo arriba. Porque todo se ha movido. ¿Entienden lo que digo? Todo se ha movido. Mientras más se muevan las cosas alrededor, más posibilidades tienes de crecer. Si tú estás con la idea de que todo lo que te han dicho es cierto, tus padres, tu religión, tus amigos, todo envuelto en un hermoso papel celofán llamado educación, porque al final es lo que tenemos, es una educación. Todos nos han educado. Si puedes romper ese papel celofán y mirar hacia arriba libremente, entonces sí puedes crecer. ¿Que vas a incomodar a todo tu entorno? Seguro que vas a incomodar, porque a nadie le gusta tener un esposo, papá, amigo, los amigos sí, pero a nadie le gusta tener un familiar que haga olas. No, papá, quédate tranquilo nomás, no hagas cosas, ¿no? La esposa que se ha casado con un joven que ahora es diferente, o lo que sea. A nadie le gusta tener a alguien en la familia que empiece a hacer cosas fuera de lo común. Pero si tú ya te has movido y tienes a la parte de arriba que está libre, naturalmente tienes que ir creciendo, y creciendo, y creciendo. Más o menos es lo que me está pasando a mí ahora. He movido todo. ¿Qué es lo que tengo ahora hacia adelante? No sé. Esta charla ahora es una charla que yo hace un par de años nunca la habría pensado tener, y ahora la estoy teniendo en esta bellísima noche cruceña. La semana pasada hice charlas para grupos universitarios. Estoy pensando hacer charlas también para clubes deportivos, para hospitales, para seminaristas. O sea, hay tantos grupos humanos, es absolutamente interminable. Y después, cuando ya me canse de hacer esta ronda, irme a otras ciudades, después tal vez a otros países, no tengo idea. Es enorme lo que tengo por delante. Y estas conferencias lo que hacen es permitirme aligerar la carga.
La primera conferencia que tuve, que se llamaba Un camino algo extraño, era para contar mi vida, ¿no? Porque lo que tenía que hacer era contar todo mientras tenía la memoria y tenía las ganas de contar. Lo conté, listo. Marcos Grisi ahí se fue, ya no lo cuento más. Después hice otra que eran los retos de la vida, porque estaba cruzando por retos. Listo, pasaron los retos, me deshice de eso. Ahora estoy haciendo esta conferencia que se llama La vida es un cubredondo, porque estoy en la etapa de cuestionamientos. ¿Hasta cuándo voy a dar esta conferencia? Hasta que se me termine, hasta que diga ya, ok, ya suficiente cuestionamiento, ahora empezaré a construir algo más. Eso es lo que me toca en el futuro. ¿Ok? Entonces, de eso se trata esta charla, de darles a ustedes los incentivos, las guías un poco, para que sigan creciendo, sin importar la edad que tengan. Pueden ser muy jóvenes, pueden ser muy mayores, pero yo creo que el potencial que tienen para seguir creciendo es enorme. Cada quien tiene su propio camino, cada quien tiene su propia historia. Nosotros no somos quien para decir a alguien no lo puedes hacer. A mí me encantan que me digan que no lo puedo hacer, porque significa que sí lo puedo hacer. Voy a darles unos cuantos, poco para ya terminar este concepto, porque tampoco quiero hablar mucho sobre esto, porque llega un momento en que ya el cerebro humano ya no agarra mucha información. Un par de cosas sobre aligerar la carga. Una cosa es cuando te enfrentes con una persona que tiene convicciones y no opiniones, no discutas, simplemente escucharla, porque nunca la vas a hacer cambiar de opinión, ya sean religiosas, políticas, incluso personales, con tu pareja. Si tu pareja está convencida de que ha habido tal cosa, ya ok, no hay para qué seguir. El momento en que empiezas a discutir, te vas a cargar de algo, y ese cargar de algo va a hacer que no puedas caminar ligero. Esa es una. La otra es, hay un versículo en el Evangelio de San Lucas que dice, que Jesucristo dice esto, que las personas se ensucian no por lo que entra a su boca, sino porque sale de su boca. La explicación de eso es de que cuando hay algo que tú dices y ese algo es malo, en el momento en que lo dices, ya se te quedó en tu corazón y se te quedó en tu ser. Se te quedó y te ensuciaste con tus propias palabras, te ensuciaste con tus propias escrituras. Cuando comentas en las redes sociales, que hay siempre discusiones, en el momento en que pones un comentario negativo, ya te estás ensuciando. Y eso hace de que te pese. Hay un dicho que dice que tú eres el dueño de tu silencio. Está bien. Pero también puedes hablar, pero puedes hablar cosas lindas. En vez de criticar, puedes más bien dar ánimos. El truco es en hacer lo posible para no tener cosas pesadas, para que no te arrepientas después de algo que hayas dicho. Y voy a terminar con algo que surgió en una de las entrevistas que hice, que fue muy, muy, muy bonito, porque cuando estábamos hablando no se nos había ocurrido el concepto. Y es un concepto bien bonito. El concepto es de que cuando nacemos con el Creador nos da un bloque de arcilla. ¿Ok? Ese bloque de arcilla, a medida que vamos creciendo, que vamos desarrollándonos, que vamos viviendo, ese bloque de arcilla le vamos dando forma. Y poco a poco vamos creando una obra de arte. Y a veces esa obra de arte viene alguien y le da un puñete y le hace un hueco. Pues está ahí nuestra habilidad de que
que ese daño que han hecho a nuestra obra, le demos una curvatura, le demos una forma que sea una obra de arte. De modo que cuando estemos finalmente ante nuestro Creador, que digamos, esta es la obra de arte de mi vida. Esto es lo que he hecho con mi vida. Y con eso cierro. Gracias. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, la última parte, eso de que la última parte yo veo que hay que tener mucho cuidado con la boca, muchísimo cuidado, y de repente enseñarle a nuestros hijos que también sean sumamente cuidadosos, porque la boca realmente puede ensuciar, sin botar basura, pero ensucia, y ensucia de una manera que es muy difícil limpiar después la suciedad, ¿no es cierto? Y muchas veces, bueno, somos irresponsables a veces en lo que decimos, ¿no? Y después, ¿de qué sirve arrepentirse, no? De poco sirve, digamos, ¿no es cierto? Sí. Ahí viene la gran parte de toda nuestra filosofía, que es el perdón, ¿no? Pero el perdón, bueno, no siempre es capaz de limpiar las huellas que dejan las palabras. Sí, sí, tal cual. Hay una cosa que también, en la parte religiosa, que no lo comenté, que es cuando yo rezo el Padre Nuestro, la última frase, líbranos del mal, es una frase que es súper importante. Y ahora que estoy en este camino medio extraño, que no sé a dónde me va a llevar, me voy a reunir con gente de todo tipo, en todo tipo de situaciones, ahí sí lo que necesito es protección, porque realmente no sabes qué tipo de gente, con qué tipo de gente te vas a encontrar. Y hay especialmente un tipo de gente al que yo le tengo mucho cuidado, que son los inteligentes malos. Los inteligentes burros te pegan, los inteligentes malos te destruyen, sin que te des cuenta, y te deshacen todo. Entonces, es lo que yo pido un poco, esa protección, ¿no? Y una cosa más que se me ha ocurrido ahora, que es una pregunta que me hizo una de las estudiantes de la universidad, que me dijo, ¿y usted no se siente alguna vez solo cuando hace esas cosas? Y le dije, solo no es la palabra. La palabra, cuando estás en estos caminos extraños, la palabra es incomprendido. Y esa incomprensión hace de que no te entiendan, y de que quieran ver algo que es inmediato cuando sabes que las cosas son de más largo plazo, y tener los silencios a tu creatividad, y tener tener silencios. Y llega un momento en que, digamos, hablas, envías mensajes y hay silencio y silencio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que hago yo? Al final cierro los ojos y digo muy fuerte, váyanse todos a la mierda. Y sigo adelante. Porque es lo que tengo que hacer. Seguir adelante. Persistir. Persistir. A pesar de que hay silencio alrededor, sigues adelante. Bueno, eso es. Muchas gracias. Ahora voy a dar campo a Cristina Sánchez, que nos va a deleitar con un poco de música. Aquí les dejo con ella. Muchísimas gracias.